Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola de Gálatas, en el capítulo 6, y vamos a leer nuevamente el verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, acá vemos cómo la carne fue puesta a una muerte por el cortamiento con Cristo, allí junto en el Calvario. Vamos a ver Colosenses capítulo 2 y el verso 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, y entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Bueno, hemos visto el verso 16, dice el 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué nos está diciendo esto? Que aquel que se circuncida como el judío no vale nada, ni aquel que no se circuncida como el judío tampoco, sino la nueva creación que está en nosotros desde el momento que recibimos a Cristo. Ahí comienza la transformación y el cambio en el santo, hermanos. No puede haber una crucifixión carnal, cada día. Ella fue hecha hace 2000 años y otra vez allá en la cruz. Solo la nueva creación goza de este beneficio. Solo aquellos que aceptaron a Cristo. Y hay una nueva creación en su interior, y solamente por medio de aceptar a Cristo. Aquel que no acepta a Cristo sigue en su vieja creación. No puede nunca gozar de esta nueva creación. Y damos gracias a Dios que es así. Dice el verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla. Fíjese, a todos los que anden conforme a esta regla, que le da paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Al Israel de Dios. Hermano, el Israel de Dios aquí nos habla. Eso somos realmente el Israel de Dios. Aquí no nos habla de una regla como la del carpintero, sino la regla de la gracia. A veces nos queremos manejar en la regla de la legalidad, pero la gracia, hermano, es la que actúa, y por medio de la gracia somos librados de muchas cosas, dando lugar a la palabra.
Por eso, si no hubiéramos quedado con la ley dada a Moisés. Pero vimos que la ley dada a Moisés nadie la pudo cumplir. Pero venida la gracia, hermano, ella nos ayuda aún en nuestras debilidades. Hermano, ¿quién es aquel que todavía no tiene debilidad? Bueno, puede levantar su mano. Y yo le voy a preguntar, hermano, ¿quiere decir que usted ya tiene un cuerpo glorificado? Porque mientras estamos en este cuerpo, todavía hay debilidades. Pero no vamos a decir yo no puedo, porque podemos vencer por la gracia de Dios derramada en nosotros. Ella nos da fuerza, ella nos fortalece y ella nos lleva a ser más que vencedores. Nos lleva a ser más que vencedores. Bueno, vemos aquí, vuelve a hablar de esta regla el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3 y el verso 15 y 16. Dice, así que todos, quiere decir que podemos entrar todos, hermanos. Qué lindo, esa es la gracia. En la ley es aquel que cumple la ley, pero como nadie la puede cumplir, no puede entrar nadie. Solo Cristo en él cumplió la ley, hermano. Solo Cristo pudo cumplir la ley, pero nosotros no. Pero en la gracia todos tenemos entrada, tenemos cabida, hay abundante lugar. Y dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ya nos mira como perfectos. Somos perfectos, dice. Pero qué glorioso. Esta es la gracia, hermano. La gracia nos mira como perfectos. Y yo me miro, hermano, a mí. Y yo digo, perfecta. Yo veo tantas falencias en mí. Pero la nueva creación que está en usted y que está en mí, esa es perfecta. ¿Y nos lleva a dónde? Rumbo a la perfección. Nos lleva rumbo a la perfección. Porque no es su fuerza, no es la mía, es la de Dios operando en nuestra vida. ¿Cuántas veces, hermano, en el camino nos desanimamos? Hacemos cosas que no esperábamos. Y decimos, pero Señor, si tu palabra dice, y sí, ¿vio? Pero cuando nosotros realmente reposamos sobre las promesas dadas y sabemos que la gracia es abundante, bueno, ahí vamos al Señor y ahí nos sentimos otra vez abrazados, cobijados por la gracia. Hermano, qué privilegio tenemos haber conocido este mensaje. Haber conocido este mensaje y saber que no estamos por reglas de hombre, sino por la regla esa que da paz. Y también dice que da misericordia. Misericordia. La ley no tiene misericordia. La ley, el que a hierro mata, a hierro muere. Y ojo por ojo, y diente por diente. Pero la gracia, hermano, está llena de misericordia. Hermano, cuando entendemos eso, aún no entendemos a nosotros mismos y decimos, Señor, todavía cuánto me falta. Y ahí reposamos en las manos del Señor. Ayúdame, Señor. Como aquel que le dijo, ¿crees esto? Señor dice, creo, ayuda mi incredulidad. Bueno, a veces, hermano, es imposible carnalmente librarnos de ciertas cosas. Pero, hermano, por medio de la gracia, vamos a la palabra. Y ahí el Señor nos fortalece, nos levanta y nos libra. Y sigue. Dice el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentamos. Y si otra cosa sentí, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello, fíjese, en aquello, quiere decir que no hemos llegado todavía a todo. Todavía nos falta.
el camino sigue, pero no significa que nos vamos a llegar, pero no a mi manera, a la manera de Dios, a la manera de Dios. Dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, el apóstol Pablo, ¿qué seguridad tenía para hablar? Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fíjese, el apóstol Pablo se pone como ejemplo. Pero nosotros, los hermanos, ustedes están estudiando el libro de Romanos. Y en el capítulo 7 él se sintió miserable, porque veía que en su carne moraba el mal. Y eso es lo que a veces viene y nos desanima, porque queremos regenerar la carne. Y la carne, hermano, no se va a regenerar, se va a sujetar si el Espíritu se pone bajo la mano de Dios, pero de otra manera no. Pero ella siempre va a estar ahí para traicionarnos, Y a veces lo que no pensamos hacer, hacemos. Pero dice, aquello que hemos llegado, ¿a qué? A ese entendimiento de que es solo por gracia. Es solo por gracia. Por eso es que entre nosotros, hermanos, no nos juzgamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque yo no puedo juzgar su carne, hermano, ni usted puede juzgar la mía. Yo me debo juzgar delante del Señor. Pero a veces la luz no alcanza en el santo. Todavía no alcanza para ver que esto no agrada a Dios. Y lo hace. ¿Y qué hacemos? ¿Lo desechamos? Le decimos, bueno, hermano, usted hace mucho está escuchando o hace poco y le hemos enseñado bien, ahí tiene la puerta, váyase. No. ¿Por qué? Porque, hermano, la gracia trabaja de a poco en cada uno. De a poco en cada uno. Y bueno, nosotros el otro día vimos en Judas, dice que Éfeso, ciudad de la luna, tuvo el mejor de los maestros, que había estado al lado de Pablo. Pero llegado el momento, ellos dejaron su primer amor. ¿Vio? Y esa es la carnalidad que a veces nos lleva, hermano. Y bueno, y le vamos a echar, Pablo no le enseñó bien, Pablo no les avisó de esto, Timoteo tampoco. No, la palabra está, pero va trabajando. Pero algunos de allí, algunos llegaron y pasaron a Esmirna y otros a Filadelfia. Encontramos en Filadelfia y en Esmirna hermanos de Éfeso, de Ciudad de la Luna. Bueno, seguimos. Y fíjese lo que dice el verso 16, lo que hemos llegado a una madurez. Y sabe, hermano, no decimos que ya estamos todos crecidos y todo maduro. Estamos buscando, vamos caminando. Con razón el apóstol Pablo en este mismo capítulo, en el verso 12, fíjese cómo el apóstol Pablo va dando. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Como dije al principio, si hay alguno perfecto, bueno, ya tiene un cuerpo glorificado. Pero si su cuerpo está glorificado, usted ya no estaría aquí. Ya no estaría aquí. Estaría con el Señor. O esperando allá ese cuerpo. Pero no que lo haya alcanzado ya, dice. Sí, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro tomarme, asir, agarrarme fuerte a aquello para lo cual también fui tomado o asido por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero fíjese lo que Pablo dice. Pero una cosa hago, olvidando
ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Hermano, no hay peor cosa. Y Pablo experimentó esto. A donde llegaba Pablo decían, ahí viene el que perseguía a la iglesia, el que mataba a los creyentes, y esto. Y los judíos legalistas usaban esto en contra de Pablo. Entonces cuando Pablo daba la palabra bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, ellos se levantaban contra del apóstol Pablo, porque su legalidad le hacía levantar. ¿Y qué pasa? Que decían, este es el que hacía esto y ahora viene y predica de este Cristo. ¿Por qué? Porque no creen que Dios tiene poder y que su gracia tiene poder para transformar, como dice Hechos 20:32. Su gracia y la palabra de gracia. La palabra de gracia transforma, hermano. Nosotros tenemos algo precioso en nuestras vidas, en nuestras manos, hermano. El Señor lo puso. Y no porque fuéramos mejores que nuestros hermanos débiles o nuestros hermanos legalistas. No, hermano, sino solo por gracia. Si empezáramos a contar que fuimos en el mundo, salvo aquellos que fuimos chicos, pero igual, hermano, el diablo en nuestro caminar también actuó y muchos fuimos engañados por nuestra propia carne. No le vamos a echar a la culpa al otro hermano y al otro hermano. Pero hermano, cuando el Señor nos levanta, y recuerde en el capítulo 9 no vamos a leer, pero muchas veces lo leímos. Cuando Ananías le dice, Señor, yo he oído, dice que este hombre persigue a los cristianos, dice, y que hace cuánto daño. Él le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le mostraré. ¿Qué le iba a mostrar? Que le iba a dar una casa, 2 o 3 coches, un palacio, muchos lacayos. No, ¿cuánto le es necesario? ¡Qué bárbaro! Dice que es necesario, ¿qué? Sufrir por mi causa. Eso es lo que Dios transforma a un hombre feroz a un gatito. De un león o un tigre a un gatito. Y qué lindo que son, ¿verdad? Uno los toca, los acaricia. Bueno, así, esa es la obra del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, la obra de gracia que el Señor dejó en cada uno. Todavía, dice Pablo, no lo alcancé, ni soy perfecto todavía, dice, pero sigo, dice. Filipenses capítulo 1. Los lectores y estudiosos de la Biblia ya saben. El versículo 6 al 9. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a dejar ahí nomás. No, la perfeccionará hasta el día de su venida. Hermano, Él está haciendo de usted y de mí una obra primorosa para el día de su venida, presentar en los siglos venideros. Esta es la obra de mi gracia. Esta es la obra de mi gracia. Y allí va a estar la hermana Fanny, va a estar la esposa del hermano Eliseo, y la hermana Marta, y el hermano Gabriel, y el hermano Guillermo. Y va a decir, esta es la obra de gracia, esta era. Quizás hoy todavía hay muchas cosas que el Señor tenga que corregir en nuestras vidas. Pero Él está trabajando. Él todavía no terminó. Hay un himno que cantan los hermanos, dice, hermano, dice, no me mires, dice, porque todavía el Señor no terminó la obra en mí. Y hermano, y el Señor, usted a mí me va a ver todavía con muchos defectos, porque el Señor todavía no terminó su obra en mí. Pero vea al Señor, vea al Señor que Él está trabajando. Hay esperanza en la gracia, hay esperanza. Fíjese, el hermano que no conoce este mensaje, un hermano cae y dice, no tiene más esperanza, se va al infierno. Mas nosotros decimos, el Señor lo va a levantar.
porque su palabra dice que aunque cayere 70 veces 7 en el día será levantado. Y Él va a transformar. Esta es la obra de gracia, hermano. Y a esto tenemos que dar realmente y mirar al Señor. Y agradecer por este privilegio, hermano, porque ¿quiénes éramos nosotros? Yo hasta los 10 años milité en la legalidad. Y luego, mirando cosas que no tenía que mirar, me fui otra vez a la legalidad. Y allá me dieron un lugar. Y siempre, yo le pasaba, le contaba al hermano, me dieron un lugar. Y me subieron bien alto. Entraba Carmen allí y era como que entraba no sé quién. Pero el Señor dijo un día, no, es mi gracia. Y así también, un día me pusieron en disciplina y me expulsaron de la iglesia. Hermano, eso en el mensaje de gracia no está. No. Las puertas de la iglesia es para todos, para el de buen carácter y para el de mal carácter. Porque acá adentro, por medio de la palabra, tiene que ser corregido y transformado. Porque ¿dónde se va a transformar el hermano? En el mundo. Y bueno, salimos ahí afuera. ¿Y quién nos va a predicar? ¿Quién nos va a hablar de la palabra? Pero acá adentro sí, hermano. En cada lugar donde se da el mensaje de la verdad, hay transformación. Lo que pasa es que a veces nos apuramos y no miramos la obra en nosotros. Y miramos la obra en el otro y cuando cambia, sigue igual. Pero tengo que mirar. Ya voy para los 72 años. Y recién, hermano, estoy entendiendo que la obra era de Dios. Antes, cuando yo veía a algún hermano desmayado, medio caído, pero ahí le daba con un caño. Esa era mi legalidad. Era mi legalidad, hermano. Hoy no. Hoy cuando veo un hermano caído, cuando veo un hermano que no hace, en lo poco que todavía entiendo, porque tengo que entender más, y así dice su palabra, en lo que hemos llegado. Digo, no, el Señor va a orar y el Señor va a cambiar, porque el poder es del Señor y la obra es del Señor, y Él va a hacer, hermano. Él no va a dejar nada así. Y Pablo dice, como leímos el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, bueno, si no se portan bien, no, dice, la perfeccionará hasta el día de su venida, dice, hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir todo esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Fíjese Pablo, un Pablo todo crecido, y le dice, hermano, dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y allí habrá habido hermanos niños, hermanos carnales, hermanos un poquito más crecidos, y hermanos crecidos, pero todos eran participantes de la gracia, porque estaban escuchando esta gracia, porque Dios me es testigo, dice, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Fíjese, y esto pido en oración, que pedía Pablo, que ellos todos fueran cambiados de un día a otro. No, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Y para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, y lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo
¿Para qué? ¿Para la gloria mía? No, Pablo podía decir, sí, para la gloria mía, no, porque él había dado el mensaje allí. Fíjese, para gloria y alabanza de Dios. Y cuando el nombre de Dios era alabado, bueno, Pablo estaba contento, porque él sabía cuál era el premio que iba a recibir. Él estaba seguro de lo que Dios le daría. Qué glorioso, hermano, es este mensaje. Vamos a ver cómo él les habla a estos hermanos de esta regla de la gracia, con firmeza, pero con amor. Y vea lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10 y el versículo 15 al 18. No nos gloriamos desmedidamente en trabajo ajeno. Pablo no iba a gloriarse en lo que él no había hecho, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Cuál regla? La regla de la palabra, la regla del amor, la regla de la enseñanza de la gracia, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Podemos ayudar a alguien en la palabra, compartir con alguien la palabra. Eso es, por ejemplo, los lugares como aquí. Aquí el Señor levantó un lugar donde estudiamos la palabra y venimos y compartimos con ustedes. Pero el Señor le dio al cuidado de un hermano esta obra. Y esa obra Él tiene que llevarla adelante con la ayuda del Señor y la ayuda del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. Pero nosotros venimos y colaboramos sin ningún doble sentido. Yo no creo que hermano Fernando tenga un doble sentido. Yo tampoco, hermano. ¿Por qué? Porque buscamos la gloria del Señor. Buscamos la gloria del Señor y junto al hermano que está aquí nos ponemos al lado de él. ¿Para qué? Para que ustedes crezcan en el Señor. Y le damos la palabra de gracia, que es lo único que podemos ofrecerle. Y lo único y lo mucho que el Señor nos dio a nosotros, hermano. Y que también podemos compartir con ustedes. Y no porque a su vez ustedes comparten con nosotros. Y esa es la gracia. ¿Cómo le podría decir? El compartimiento entre los santos, sin ningún interés anormal, Vemos que acá vienen hermanos de otro lado, y yo no creo que el hermano le diga, bueno hermano, usted no vaya más allá. La palabra es para todos, Y si donde está el hermano no se predica la gracia, y bueno, llegará el tiempo que el Señor va a obrar. Hermano, usted sabe que conmigo durante 1 año y medio estudió una familia. Y se congregaban en un lugar donde no se predicaba el mensaje. Y esta hermana, primero vino ella, después vino la hija, el yerno, las otras hijas, y trajo otras hermanas. Y al 1 año y medio el Señor obró. Pero yo nunca le dije, hermano, deje su lugar, porque yo decía, la palabra tiene que hacer su lugar. Y la palabra hizo. Y hoy están en Alejandro Cor, allí, con el mensaje. Hermano, no tenemos un doble sentido. Y no podemos dar, no habría libertad para dar la palabra. Si damos la palabra con libertad, es porque no hay doble sentido, hermano. Fíjese, Pablo les protestó a los hermanos de Éfeso. Le dijo, no he tenido doble sentido entre ustedes, ni he gastado el dinero de ninguno. Que estas manos me han servido, le dijo.
Y los hermanos le abrazaron con mucho dolor y tristeza porque el hermano se iba. Y hermano, queremos en ustedes realmente hacer lo que nos enseñó el hermano Pablo por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Y el día que terminemos aquí, despedirnos del hermano y seguir siendo un compañero y abrazarnos donde nos encontramos y decir, este es mi hermano, que el Señor le dio un lugar allá. Y así con cada uno, hermano, así con cada uno. Seguimos, por eso dice Pablo, en trabajo de nadie. Verso 17 de Gálatas, de aquí en adelante dice, nadie me moleste. Vemos acá el apóstol Pablo dice algo. Seguimos leyendo. Nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Como a veces aparece en la televisión, esos que dicen, yo tengo, dice, la marca de la cruz en los pies, se hacen unos dibujos, y cuántas cosas. No. Pablo acá dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No está hablando de los clavos ni la lanza en el costado del Señor, sino de su problema de visión primero, ese problema natural que hemos leído en el verso 11, y de las marcas de los latigazos recibidos 5 veces y 3 azotados con vara, hermano. ¿Y dónde vemos esto? Segunda de Corintios capítulo 11 y verso 18. Ahí vemos, hermano, lo que Pablo dice el verso 18. Puesto que muchos se glorían, dice, según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis, dice, a los necios, siendo vosotros cuerdos, dice. Fíjese lo que dice. De buena gana toleráis, dice. Siendo vosotros cuerdos, dice. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora. Vuestro devora y toma de lo suyo, dice. Y si alguno se enaltece y si alguno da bofetada. Vemos acá cómo sigue hablando. Y vamos, como dije, se ve que tomé mal la cita donde dice, donde él habla de los azotes. Acá, el verso 22. Son hebreos, yo también, dice. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco. Hablo. Yo más en trabajo, más en abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, este es el versículo que buscaba. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Fíjese, hermano, 40 azotes. Y estas son las marcas que hablaba Pablo. Y hermano, si usted predica el mensaje de la gracia, a veces no va a ser azotado con vara, pero van a decir cosas tremendas y horrendas de usted. Pero algo le este es un consejo. Nunca entre en esas cosas, porque Dios está mirando. Y a Pablo lo trataban hasta de loco lo trataban. Y dice, 3 veces, el verso 25, he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. Fíjese cómo el apóstol Pablo llegó a estar en camino, muchas veces en peligro del río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar. Y esto es lo que no debe pasar entre nosotros, hermano. Esto es lo que no debe pasar entre nosotros. Peligro entre falsos hermanos. Nunca actuemos con un hermano de esta manera. Siempre vayamos de frente. Mira, hermano,
yo pienso esto. Y si el hermano nos dice, mirá lo que dice la palabra, bueno, vamos a aceptar a la palabra. Pero nunca andar detrás del hermano. Ser sinceros. Porque el Señor esto lo mira. Y hermano, nosotros acá, el hermano, nosotros, ustedes que están preparándose para obreros, tenemos que realmente ser transparentes. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. A vencer, a veces no podemos, pero que el Señor nos ayude a ser transparentes. Hay algo en mi hermano y con buenos modos, sin pelear, sin discutir. Mi hermano, yo veo esto. Y bueno, el hermano nos va a mostrar. Y si no me convence, bueno, vamos a ir al Señor. Vamos a ir al Señor. No hay necesidad, hermano. Como le dijo Abraham a su sobrino, no haya altercado entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Y si tú te fueres al oriente, le dijo, yo me iré al occidente. Y vemos que Lot carnalmente eligió. Hermano, y no queremos eso, porque sabemos que va a haber pérdida. Y estamos en los últimos tiempos y queremos que usted gane. Que usted gane, hermano. Que el Señor nos ayude y nos dé luz en esto. A veces nos vamos a desencontrar un poquito. Pero sabe una cosa, vamos a volver otra vez por causa del mensaje. Y ahí nos vamos a abrazar. Es como yo digo, a veces los hermanitos se desconocen, ¿no? Ahí en casa yo tengo 3, todavía uno no desconoce a nadie, ¿vio? Pero a veces se desconocen y se pegan también entre ellos. Pero al rato no le vaya a decir algo al más chico o a la chica porque el otro salta. No, mi manito, dice enseguida. Y se abrazan, hermano. Así tiene que ser entre nosotros. Tenemos que abrazarnos, hermano, porque somos hermanos. Somos hermanos. Y a veces va a haber roce, y a veces va a haber cosas. Pero llegado un momento vamos a abrazarnos. Vamos a abrazarnos, hermano, porque la vida de Cristo está en la hermana Fanny y está en mí. Y por ahí yo la desconocía, la hermana Fanny. Pero, hermano, si realmente entendemos que la vida de Cristo está en nosotros, nos vamos a abrazar. Nos vamos a abrazar y yo le voy a decir, hermana, te amo en el Señor. Y si a veces tenemos que decir, hermano, discúlpame o perdoname, bueno, hermano. Y si no sabemos que no hemos ofendido, que fue nada más nuestro pensar, y bueno, pero esta es mi manera de pensar, hermano. Y vamos a arreglar bien, por amor al Señor y por amor a la obra. Fíjese, dice, en trabajo y en fatigo, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Que se agolpaba, la preocupación por todas las iglesias. Fíjese, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Dice, y yo no enfermo. Cuando parece que había un hermano enfermo, Pablo también se enfermaba. Escuchaba que allá estaba el hermano enfermo y Pablo se enfermaba. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Sabemos que un hermano no está bien y por ahí pasa 1 o 2 días, y tomamos el teléfono, hermano, ¿cómo está? ¿Está mejor? Y a veces no somos parientes, nos conocemos recién, pero sabe una cosa, la vida de Cristo nos une. La vida de Cristo nos une. Y estábamos preocupados. Dice, ¿a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Fíjese. En lo que es de mi debilidad. Cuando alguno hermano es tropezado por otro, también, hermano, nos preocupa. Y nos preocupamos. Y oramos por los hermanos. A veces tropezamos, hermano. O hacemos tropezar sin querer a otro. Pero después el Espíritu Santo viene y nos amonesta. A mí me ha pasado. ¿Y qué he hecho? Y bueno, me he ido y he hablado con el hermano o la hermana. Hermano, estuve mal. Discúlpame. Y le abrazo. Y le amo. Hermano, y si usted va a ser obrero, debe cuidar de la grey del Señor. Esa es una forma de ayudarle al hermano que está al frente. Recuerde cuando Moisés necesitaba ayuda. Dios tomó 80 porciones de él y le puso en los que estaban alrededor. Y eso actuaban igual que Moisés.
Y Moisés, cuando Jehová le decía, bueno, deja que los destruiré y te daré un pueblo mejor que este, más sumiso, ¿qué hacía Moisés? Intercedía. No, Señor, le decía, no, Jehová Dios, ¿qué dirán los filisteos incircuncisos que nos sacaste, dice, de allá, dice, para destruirnos en el desierto? Esa es la ley de la gracia, la regla de la gracia. Preocuparnos los unos por los otros, hermanos. Preocuparnos los unos por los otros. Y esto es lo que Pablo dice, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Pero no se quedaba indignado. Hechos capítulo 14, versículo 5. Fíjese a Pablo cuando él daba la palabra. Vamos a leer desde el 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Uno estaban con los judíos y otro con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Él había probado, hermano, el hierro caliente de la prueba y las persecuciones. Y ahí se había hecho efectivo lo que dice, yo le mostraré cuánto es necesario sufrir por mi causa, dice. Y vemos que jamás dijo, me volveré a los judaizantes. Allí me trataban mejor y voy a predicar lo que a ellos les gusta. Hermano, si nosotros alguna vez hacemos esto, sabe que si nosotros vamos a los legalistas, y aún en medio nuestro, en algunos lugares, y predicamos lo que les gusta, a veces predicamos y a la carne no nos gusta, pero predicamos la palabra. Predicamos la palabra. Y Pablo nunca dijo, me voy a volver a ellos porque me iba mejor. Él había sido un maestro de la ley, pero él se tuvo que despojar de todo eso. Y él era grande entre ellos. Pablo era grande entre ellos. Y la carne se ensancha, pero él tuvo que sufrir penalidades por la gracia, hermano. Tuvo que sufrir penalidades por la gracia. Hechos 14:1. Y aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de Pablo. Dice así, de su gracia. Y claro, para los judíos era nuevo esto. Entonces le perseguían, pero Pablo no se volvía atrás. Le echaban de una sinagoga y entraba en otra. Pero qué obstinado este Pablo, Pero gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios, hermano, porque él, a través de todo eso que pasó, él pudo llegar a mostrarnos realmente el llamado de Dios, hermano. El llamado de Dios. Por eso la vez pasada le decía, no se preocupe mucho, hermano, cuando usted empiece a hablar lo que la palabra le da y usted se ajuste a la palabra, es posible que quede solo por un tiempo, hasta que Dios traiga a los sinceros. Es posible que quede solo. Aquellos que decían ser sus compañeros les van a dejar. Pero, ¿sabe una cosa? Hay alguien que no le va a dejar. Y ese es el que vale, el Señor. El Señor siempre va a estar a su lado. Dice Pablo en un lugar, en mi defensa ninguno estuvo a mi lado. Dice, todos me abandonaron. ¿Pero qué dijo? Pero el Señor estuvo a mi lado. Hermano, si está el Señor, hable con denuedo la palabra. Y eso es lo que hicieron aquí. Dice que ellos hablaron, dice, a los hermanos allí, mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. No estaba Pablo confiado en él. Él estaba hablando confiado en el Señor.
Si usted sabe que la palabra dice así, bueno, siga adelante. Siga adelante. Muchos se van a levantar, hermano. Pero bueno, el que no tiene corazón, bueno, le va a dejar. Pero el que tiene corazón va a seguir. Y la palabra le va a atraer. La palabra le va a atraer. Seguimos un poquito más. Dice, y vemos que allí en este lugar, ¿no? Ahí donde habíamos leído, le quisieron, dice, rendir culto a Pablo. Otra cosa que no tiene que aceptar el obrero del Señor, el mucho palmeteo y la mucha adulación. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que primero se levanta. El creyente tiene que venir y escuchar la palabra. Y usted tiene que dar la palabra como es. ¿Qué hizo Pedro cuando le dijeron, bueno, te soltamos, dice, pero te prohibimos, dice, que no dé la palabra? Y el que le dijo, es mejor obedecer a Dios, dice, antes que a los hombres. Y la palabra de Dios no está presa. Hermano, predique la verdad. Predique la verdad. ¿Se está preparando para ser obrero? Predique la verdad. Porque un día el Señor nos va a demandar, hermano. ¿Qué predicamos? ¿Era para agradar a los hermanos? ¿Era para agradar a la carne? No, nosotros damos la palabra, hermano. Y usted debe dar la palabra en toda su pureza. Y bueno, y lo que no entiende todavía el Señor va a ir revelando. El Señor va a ir abriendo los entendimientos. Santiago capítulo 1 y el versículo 8. ¡Oh, qué fuerte que es Santiago! El hombre de doblado ánimo o de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No vuelva atrás por nada, hermano. No vuelva atrás por nada. Dice el hermano que es humilde, es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Fíjese, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el hermano que es humilde, de condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hablaba hoy el hermano de colaborar con la obra. Y a veces, hermano, realmente el hermano que es de humilde condición, dice, pero ese hermano colabora en la obra. Colabora con la obra. Es de humilde condición. Y a veces, hermano, colabora más el humilde que aquel que tiene más. Pero dice, gloríese en su exaltación. ¿Por qué? Porque es humilde de condición. Por ahí tiene un zapato y es la parte de arriba nomás. ¿No le ha pasado a ver siervos de Dios que usted le ve un zapato pero el hermano se cuida de hacer así, de mostrar la suela? No hay. Pero la palabra de Dios tiene que correr, hermano. Pero un día será exaltado por lo que hace. Porque el Señor le va a exaltar por dar la verdad. Y esa exaltación es la que queremos. Y también dice, él no sea de doble ánimo. Que esas cosas no lo detengan. ¿Le falta algo? Bueno, que eso no sea para que usted se detenga, hermano. Siga adelante. Porque dice, no sea de doble ánimo, dice, sufre penalidades. Segunda de Timoteo, capítulo 2, todo esto es para el obrero y también para aquel que está buscando agradar al Señor. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Y cómo es luchar legítimamente?
dando la verdad. Ahí está luchando legítimamente. No acomoda, porque hermano sería fácil. En cada lugar donde uno llega puede haber un hermano que diga, bueno, de este tema aquí no se habla, principalmente los hermanos débiles hacen eso. A mí me invitaron una vez a predicar y me dijo, solamente que usted no hable. Pero ahí nomás le tomé. ¿Usted no quiere que hable de vida eterna? Y sí, no, porque los hermanos se van a pensar que se pueden ir al mundo y hacer cualquier cosa. No, hermana, la palabra de Dios no está presa. Lo lamento, y en una iglesia grande. No, la palabra no se vende, la palabra de Dios no se cambia, la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es así. Seguimos. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, verso 6. Verso 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Pablo se había apropiado de este evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Nuevamente, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Qué nos va a negar? ¿La vida eterna? No, el reino. El hermano que no tiene enseñanza dice, si usted le niega al Señor, usted se va al infierno, dice. No, Él nos negará el reinado, no será esposa. Si usted sufre, lo mismo que pasó el Señor, lo que pasó Pablo. Bueno, Él llegó, y Él estaba seguro de lo que había llegado. Hermano, el Señor nos dé visión de lo que no se espera. De lo que no se espera. Y vamos a Gálatas. Es algo glorioso, hermano. A veces no queremos sufrir, queremos reinar acá y queremos reinar allá. Pero dice que si sufrimos acá, reinamos allá. Bueno, si usted quiere reinar acá, no va a reinar allá. No va a reinar allá. Pero yo pienso que todo, hermano, queremos llegar a reinar con Cristo. Por eso estamos aquí. Hace calor, es un día pesado. Haría más lindo estar en nuestra casa, en alguna reposera, bajo algunos con el aire, otros con un vaso de refresco en su mano, otros tomando tereré. Pero estamos aquí, buscando lo mejor de lo mejor, buscando la riqueza de las inescrutables riquezas de Cristo. Que el Señor nos revele eso, hermano. Y fíjese el final de este capítulo. Hermanos, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Qué glorioso final. No se dirige nada a la carne. No le dice usted en su carne que pueda realmente reinar, sino dice, sea con vuestro espíritu. Dice, sino en el espíritu, hermano. Y cuando realmente nos gozamos en el espíritu y entendemos en el espíritu, es una vida distinta. Porque a veces parece que decaemos, pero el Espíritu enseguida nos levanta y nos pone en nuestro lugar, nuevamente en el camino. Hermano, hasta aquí hemos compartido el libro de Gálatas. El Señor dé más y más revelación abundante a cada uno. El Señor les bendiga.